Minutos, cambiamos de tema. Me da mucho gusto saludar. Ya nos acompaña en la cabina Mario Valenzuela. Me da mucho gusto hacer contacto de nuevo porque dejamos pendiente un tema y es seguir fomentando que la población joven mayor de 15 años, evidentemente también la población adulta que está todavía con ese pendiente en el rezago escolar de aprendizaje de educación secundaria, de educación primaria y también del conocimiento general de las letras, lo básico, aprender a leer y a escribir. Qué gusto que nos acompañes en la cabina, Mario. ¿Cómo estás? Muy buenos días, director del Instituto Sinaloense de Educación para Jóvenes y Personas Adultas. Buenos días. Bueno, muy buenos días, Paul. Aquí un gusto estar en la cabina para informar sobre el rezago educativo en el estado de Sinaloa y el cambio que acabamos de tener recientemente de nombre al derogar el ISEA y dar el lugar al nacimiento del ISEJA, el Instituto Sinaloense para Educación de los Jóvenes y Adultos en el estado de Sinaloa. Excelente. Tenemos la oportunidad de hablar, además, sí, de números importantes, de los porcentajes de analfabetismo, de rezago escolar de primaria y secundaria. Ya nos dabas un adelanto el viernes y creo que es prudente que profundicemos para que la gente que no se ha decidido sepa que existe un sistema con un ejercicio muy sencillo, muy práctico, muy noble en la enseñanza, para que todas las personas que nos están escuchando corran la voz y se sepa que hay un sistema educativo que es el ISEJA, en donde se puede aprender a leer y a escribir y a concluir estudios de primaria y secundaria que son básicos, que nos sirven obviamente como una formación para la vida, pero también como una herramienta para laborar. Hay empresas donde por supuesto se pide un comprobante de estudios y en donde si no se tiene, pues evidentemente no se puede trabajar. Creo que son cosas muy, muy importantes, Mario. Así es, Paul. Mira, definitivamente nosotros en el INEA y en el ISEJA, el INEA pues es el papá de todos los institutos estatales. Atendemos 3 modalidades, la de alfabetización, el rezago en primaria y el rezago en secundaria. El problema más fuerte lo tenemos en el país, tanto en el país como en el estado. El rezago en secundarias es el más fuerte. En el país tenemos alrededor de 16 millones de personas mayores de 15 años que están en rezago en secundaria. En el caso de Sinaloa son 360,000 personas que están en rezago en secundaria, ¿no? Mientras a nivel nacional tenemos 8,100,000 personas en rezago en primaria. En el caso de Sinaloa tenemos 222,000 personas. Mientras a nivel nacional, como país, tenemos casi 4.5 millones de personas analfabetas. En Sinaloa tenemos casi 80,000 personas que no saben leer y escribir. También es un problema fuerte. A nivel nacional tenemos un 29.9% de rezago educativo en personas mayores de 15 años. Y en el caso de Sinaloa, traemos un rezago de 662,000 personas entre lo que es analfabetismo primaria y secundaria, que equivale al 28.8% de la población mayor de 15 años en el caso de Sinaloa. Bien importante, sin duda, si fuera una sola persona que no tiene esta instrucción escolar básica, evidentemente habrá que poner manos a la obra, pero estamos escuchando que es una buena parte de la población y aquí más que hacer un número alarmista, obvio, estamos hoy tratando este tema con ISEJA para que lleguemos a más personas y que ustedes que nos están escuchando pasen la voz. ISEJA, que es el Instituto Sinaloense para la Educación de Jóvenes y Personas Adultas, puede atenderles, no tiene costo, hay personal que se desplaza por las comunidades y también hay centros a donde la gente puede acudir. Obviamente, me gustaría, Mario, que platicáramos en concreto del modelo de enseñanza-aprendizaje. Hay facilidades para quienes trabajan, obviamente, para quienes atienden a hijos e hijas que tienen labores del hogar. Es un sistema muy noble, muy flexible, y aquí el asunto es que nadie se quede sin aprender. Así es, Paul. Mira, nosotros trabajamos a través del MEVIT, el modelo de educación para la vida y el trabajo. Es un modelo educativo que se implementa en el INEA desde el 2005, va para 16 años implementándose, muy efectivo, y se adapta a las necesidades de la gente. Es decir, nosotros nos ajustamos a los tiempos de las personas jóvenes y adultos en rezago educativo y los atendemos en la modalidad presencial y en la modalidad en línea.
Para en línea tenemos 56 plazas comunitarias distribuidas en los 18 municipios, y el modelo presencial, que ha sido un éxito antes de la pandemia, y en los tiempos de pandemia pues se ha disminuido la productividad en el tema presencial, pero bueno, esperemos que este tema se logre solucionar, porque el 75-80% de la productividad en el país y en el estado del trabajo presencial, de la productividad de INEA y del ICEJA, tiene que ver con el trabajo presencial, porque nuestros asesores, que son los maestros de ICEJA o maestros de INEA, están preparados mayoritariamente para el trabajo presencial históricamente desde 1981. Entonces, las personas que se quieren alfabetizar en un lapso de 6 a 8 meses aprenden a leer y a escribir, y les entregamos su constancia de alfabetización. En el caso de rezago en primaria y secundaria tenemos dos formas. La primera, que tiene que ver con el trabajo del MEVIT, con el plan de estudios que tenemos, con los programas de estudios, que es totalmente gratuito. La gente no va a gastar un solo peso, un solo centavo, ni en inscripciones, ni en material didáctico, ni en libros, absolutamente nada. Todo se lo vamos a otorgar gratuitamente en el ICEJA, o en el caso nacional en el INEA. Y la otra modalidad tiene que ver con una manera rápida de obtener el certificado, ya sea de primaria o secundaria, que es el PEC, el Programa Especial de Certificación, que consiste en que una persona mayor de 15 años en rezago en primaria o en secundaria, que tiene conocimientos de vida, por ejemplo, Juan Pérez, que tenga 35, 40 años, 25, 18, los que sea, pero tiene mucha experiencia de vida, se le aplica un examen de conocimientos básicos de 75 preguntas. De pasarlo, obtendrá su certificado de primaria o de secundaria, pero no los dos al mismo tiempo. No se puede que sean los dos consecutivos, tiene que ser uno de los dos. Si quiere sacar de secundaria, pues tendrá que tener su certificado ya de primaria, habiendo estudiado en el ICEJA o habiendo estudiado en cualquier escuela de educación básica normal en el estado, y obtendrá su certificado ya sea de primaria o de secundaria para que tenga continuidad educativa. Te doy un ejemplo, Paul. Nosotros trabajamos mucho en campos pesqueros, en campos agrícolas, en centros penitenciarios. Por darte un ejemplo, en los centros penitenciarios, la gente tiene mucho tiempo ahí, hay gente que está muy ociosa, y tienen diferentes actividades, y una de ellas es que estudien su educación básica con nosotros en ICEJA, y una persona que ahí estudió su primaria, su secundaria, hay gente que está estudiando el bachillerato en línea, y hay gente que está estudiando carreras profesionales en línea, han sido un éxito, y la verdad que vale la pena que una persona pueda estudiar, porque la educación vale más tenerla y no ocuparla que ocuparla y no tenerla. Te abre puertas, te cambia la vida. Lo comentábamos el otro día, que una persona que no sabe leer y escribir y aprende a leer y a escribir, aprende a tomar un camión, aprende a leer un medicamento, aprende a leer un mensaje de WhatsApp, aprende cuestiones básicas que para ellos la verdad que es un enorme cambio, es una enorme mejoría en todo, y la intención es que tengan la educación básica es para que también puedan seguir la educación media superior para arriba, porque hoy en cualquier trabajo te están pidiendo los estudios hasta de preparatoria o mínimo de secundaria, y con nosotros en el ICEJA y en el INEA no van a tener ningún costo, todo lo contrario, buscaremos adaptarnos a las necesidades de la gente, y pueden acercarse en los 18 municipios a las oficinas de ICEJA, y en el caso particular de Culiacán, pues tenemos la coordinación sur y la coordinación norte y la oficina de la dirección general, que está por ciudades hermanas, con los teléfonos 713-9368, 715-3755 y el 01800 5020 120. Entonces, es una manera pronta y rápida de acercarse con nosotros, y los vamos a atender con todo el gusto. 01800 50 20 120. Facilito. Es correcto, Paul. Y el otro tema tiene que ver que estamos ahorita viviendo varias etapas importantes en estos días. No estamos en el marco del 40 aniversario del nacimiento del INEA, que fue un 31 de agosto de 1981. Estamos en el marco del 54 aniversario del 8 de septiembre, que es el día que se decretó por la UNESCO como el Día Internacional de la Alfabetización. Estamos también en el marco prácticamente en el mes de octubre, vamos a entrar en los festejos de los 100 años de fundación de la SEP, con el primer secretario de Educación Pública y Cultura Federal, José Vasconcelos Calderón,
ese emblemático secretario, por haber sido el primero, por haber impulsado las campañas alfabetizadoras de 1921 a 1924 con las escuelas rurales, con la creación de 56 escuelas de formación y capacitación para personas jóvenes y adultas que se estaban preparando en esas escuelas rurales y en esas escuelas de formación. Entonces, excelente, sí. Entonces te decía, Paul, nuestro país a nivel internacional, en una evaluación que ha hecho la UNESCO, de 164 países, México ocupa el lugar 72 en el índice de alfabetización. Es decir, México con el 95.5% de su población alfabetizada, es decir, casi de cada 100 mexicanos, 96 están alfabetizados, y ocupamos el lugar 72 a nivel internacional, mientras Corea del Norte y otros países y 3 o 4 países están Uzbekistán, Corea del Norte, Groenlandia, están empatados en el primer lugar. Cuba, que con el 99.8% de su población alfabetizada, está empatado con 5 o 6 más en el lugar 10. China, que es el país más poblado del mundo, que tiene 1.440 millones de habitantes, con el 97.2% de su población alfabetizada, ocupa el lugar 52. Y Nigeria, que es el país que ocupa el último lugar, tiene el 82% de su población analfabeta, es decir, 82 de cada 100 nigerianos actualmente, con el mundo globalizado que tenemos, no saben leer y escribir. Y hay un dato alarmante, alarmante de alguna manera, porque estamos viviendo en un mundo moderno, en un mundo muy globalizado, tanto de educación y en todos los aspectos. A nivel mundial, cerca del 10% de la población mundial es analfabeta. De 7.800 millones de habitantes que tiene nuestro planeta, alrededor de 773 millones en el mundo no saben leer y escribir. Estamos hablando solamente de una de las modalidades que atendemos en el INEA y que atendemos en el ICEJA, que es la alfabetización. Es un problema de índole mundial, y bueno, México no escapa, lo decía hace ratito, tiene 4.5 millones de analfabetas, pero si nos remontamos a hace 126 años, Paul, en 1895 nuestro país tenía 12.5 millones de habitantes, y de esos el 82% era analfabeta hace 126 años. A estos 126 años de distancia, las cosas están totalmente diferentes. Casi 96 mexicanos de cada 100 están alfabetizados. Entonces, se ha avanzado bastante, pero creo que todavía se tienen que hacer transformaciones de fondo para poder realmente abatir el rezago educativo en el país y en el Estado. Te digo rápidamente por qué. El INEA, antes de la pandemia, sacaba del rezago educativo a nivel nacional a 1 millón de personas en promedio. En Sinaloa, con el presupuesto federal y con la estructura que tenemos, estábamos sacando alrededor de 23,000, 24,000 personas del rezago educativo por año. Es decir, a nivel nacional se ocuparían, para los números que traíamos antes de la pandemia, 29 años, siempre y cuando no hubiese nuevas incorporaciones, Paul. Pero resulta que para cuando a nivel nacional sacaban a 1 millón del rezago educativo, a nivel nacional, a la vuelta del mismo año ya teníamos a 500,000 de nueva cuenta en rezago educativo, de tanto de secundaria como de primaria como de alfabetización. En la suma de los tres ya te daba 500,000. En el caso de Sinaloa, sacábamos a 23,000, y para la vuelta del año ya teníamos a 10 o a 12,000 personas incorporadas al rezago educativo. Matemáticamente le disminuía solamente 10,000 o 12,000 en el caso de Sinaloa, y 500,000 a nivel nacional. Entonces se tienen que hacer transformaciones de fondo. ¿Cuáles hemos propuesto nosotros en las reuniones que hemos tenido en colegios de directores a nivel nacional con los titulares del INEA? Una, que la educación para adultos se valorara la posibilidad de que fuera obligatoria, porque en el momento que fuera obligatoria íbamos a acabar con el problema principal que tenemos en el INEA y que tenemos en el ICEJA, la incorporación. Para nosotros nos cuesta bastante trabajo ir a comunidades, ir a colonias, ir a campos pesqueros, ir a centros de trabajo, ir a campos agrícolas, a convencer a las personas mayores de 15 años para que se inscriban y puedan salir del rezago educativo. En cambio, en la educación básica normal, los padres de familia van e inscriben a sus hijos y el maestro llega y da clases. En la educación básica normal, en zonas de alta y muy alta marginación, como la que da CONAFE, en donde la educación básica normal no llega, también, aunque sean 5 alumnos, 10, 15, 20, máximo 25, llegan los padres de familia y los inscriben,
y el LEC, que es el líder en educación comunitaria, que es el maestro de CONAFE, llega y da preescolar, primaria o secundaria sin batallar porque ya tiene los grupos formados. Nosotros tenemos que, el 50% del trabajo que hacemos en ICEJA es ir a incorporar de manera presencial, a convencer a las personas, jóvenes y adultos mayores de 15 años en rezago educativo, para que se alfabeticen los que no sepan, los 7,112 que son analfabetas entre los 15 y los 29 años, y también a las personas de los 30 a los 59 y arriba de los 60 años, ir a territorio, ir al campo a convencerlos para que se inscriban en el ICEJA, se inscriban en el INEA y puedan estudiar. Entonces, si se logra a nivel federal que la educación para adultos pudiera ser de carácter obligatorio, la incorporación dejaría de ser un problema. La otra que hemos planteado a nivel nacional también, como ICEJA, es que la prestación del servicio social pudiera, en las escuelas de nivel medio superior hacia arriba, con perfil educativo, pudiese ser de carácter obligatorio. Es decir, se nos acabaría el problema de ir a convencer a las autoridades de las escuelas, de ir a convencer a los alumnos con escuelas de perfil educativo para que presten su servicio social en el INEA o en el ICEJA. Recientemente nuestra directora nacional del INEA, la maestra Teresa Guadalupe Reyes Sagún, el 22 de agosto firmó un convenio con la Subsecretaría de Educación Pública Federal de Media Superior para que nos faciliten al INEA y a los estados 1 millón de prestadores del servicio social para que se conviertan en incorporadores o en asesores. Pero esto tiene que ver más de fondo. Primero, pienso que se debe capacitar con anticipación a todos los prestadores de servicio social para que traigan ese conocimiento y esa sensibilidad de qué es lo que se hace en el INEA y qué es lo que se hace en el ICEJA, en el terreno de la alfabetización, en el terreno del rezago en primaria y secundaria. O sea, no se trata nomás de decir aquí están. Entonces, creo que si se logran esos dos puntos, que sea obligatoria la educación para adultos y que sea obligatorio el servicio social en el INEA o en los institutos estatales, en las escuelas de nivel medio superior hacia arriba, con perfil educativo, tendríamos realmente un ejército de incorporadores y de asesores en rezago en primaria y secundaria que nos permitiría formarlos, ir a capacitarlos a esas escuelas con anticipación para que ellos no tengan ningún problema bueno, se acabaría si se logra la que te decía, que la educación para adultos sea obligatoria, se acabaría el problema de la incorporación, y todas aquellas personas en rezago educativo en el país y en Sinaloa, pues los tendríamos cautivos de alguna manera, por así decirlo, los tendríamos en una base de datos nosotros y podríamos atenderlos de acuerdo a los tiempos que ellos tengan, ya sea en la mediodía, en la tarde, media mañana, en la noche, ajustarnos con nuestros asesores o con nuestros prestadores de servicio social para trabajar con ellos. Actualmente, Paul, en cómo trabajamos nosotros, trabajamos no tenemos aulas, trabajamos a través de círculos de estudio o puntos de encuentro. ¿Qué son los círculos de estudio? Son espacios que pueden ser en una cochera, pueden ser abajo de un árbol, pueden ser en un patio de una casa, pueden ser en un kiosco, pueden ser en un tejabán de lámina, de lo que sea, en una aula prestada, en una casa, en donde sea, teniendo grupos de 5 alumnos para arriba. Ahí se genera un círculo de estudio que tenemos más de 2,300 en el estado, y los puntos de encuentro son puntos de concentración, por ejemplo, no sé, en alguna colonia donde van de diferentes lugares o de diferentes barrios a concentrarse, a estudiar ahí, donde se prestan servicios de otra índole, por ejemplo, en el DIF del Vallado, ahí tenemos un punto de encuentro, y ahí nosotros atendemos tanto de alfabetización como primaria o secundaria, y así lo hacemos en el estado, y trabajamos a la medida de las posibilidades, a la medida de lo que tenemos a la mano. Por eso es importante la transformación de fondo. Lo mencionaba, que la educación para adultos sea obligatoria y que la prestación de servicio social también en las escuelas con perfil educativo de nivel medio superior hacia arriba sea obligatorio a nivel nacional. Cuando eso se logre, Paul, vamos a tener muchísima más gente ya lista para alfabetizar. Vamos a ir por esos 4.5 millones a nivel nacional, y por esos casi 80,000 sinaloenses que no saben leer y escribir, o esos 222,000 que no han certificado primaria, o esos 360,000 que no han certificado secundaria, y que suman un total de 662,000 en Sinaloa, y en el país suman casi 29 millones. Ahí está entonces la invitación
abierto y claro el mensaje, que sea obligatoria la educación para personas jóvenes y adultas, me refiero a mayores de 15 años de edad, y también que se haga un convenio real en las escuelas con perfil de formación de educadoras y educadores para que participen en INEA y en ICEJA como no nada más incorporadores, sino como asesores, y que para ellos se les capacite, se les prepare, que vayan a todo el territorio y que puedan entonces hacer la labor de contacto y de enseñanza para darle la pelea al analfabetismo y a la falta de educación primaria y secundaria. Mario Valenzuela, qué gusto que nos acompañes, muchas gracias. No, al contrario, Paul, y te menciono un dato ahí final. En los tiempos de Jaime Mario Torres Bodet, que también fue un personaje que ayudó mucho al tema de la alfabetización en el país, fue secretario de Educación en 2 ocasiones, por allá en 1939 al 44 y del 59 al 64. En aquel entonces se buscó que cada persona que saliera del nivel superior, medio superior, hacia arriba, pudiera alfabetizar a una persona, de manera obligatoria a una persona en el país, y eso ayudó bastante al tema de las campañas de alfabetización. Entonces, hoy por eso hemos planteado que sea obligatorio para la educación para jóvenes y adultos en el país. Hay mucho por hacer en Sinaloa, hay mucho por hacer a nivel nacional. Estamos haciendo el mayor de los esfuerzos. Concluyo diciendo que en los 4 años, 8 meses del gobernador Quirino han salido del rezago educativo 77,000 personas en Sinaloa, de los cuales 13,000 han aprendido a leer y escribir, 27,000 han certificado su primaria y 37,000 han certificado su secundaria en estos 4 años, 8 meses del gobierno actual que encabeza el gobernador Quirino Ordaz. Muchas gracias, Mario Valenzuela, director del ICEJA. Un abrazo a ti y a todo el equipo.